Bueno, muy bien, vamos a iniciar con la clase de hoy. Buenas tardes a los que se acaban de conectar. En la última clase estábamos viendo la clasificación de los ríos por su forma en planta. Ya describimos las características de un río recto. Estábamos terminando ya las características del cauce trenzado. Y simplemente para terminar ya con este tipo de cauces, pues recordar dos puntos importantes, que este tipo de ríos son marcadamente inestables y su comportamiento altamente impredecible, que ya decíamos, hoy vemos en dónde están los brazos del cauce, en dónde están esas islas intermitentes o transitorias, pero mañana o en una semana, ni idea de dónde pudieran estar, ¿ok? Y bueno, se acepta que un río trenzado se origina, ya habíamos dicho esto también, cuando tenemos un cierto caudal líquido, vamos a pensarlo así, un caudal líquido bastante elevado, que trae mucho material sólido también y de forma repentina baja la cantidad de agua que trae el cauce, entonces ya no tenemos capacidad de transporte y todo ese material sólido se empieza a sedimentar. Entonces, bueno, con esto básicamente dejamos concluido las características de estos cauces trenzados y vamos a pasar al tercero y último de esta clasificación, que es el río en meandro. Un segundito que cambie esta cosa. Ahí está. Entonces, bueno, tenemos ahí un cauce en meandro. Ya hemos hablado algunas cosas de los meandros. Vamos ya a ir ahondando un poco más en este tipo de cauces, que es sumamente importante. La aparición de meandros significa necesariamente un aumento del recorrido fluvial. En lugar de que vaya más o menos recto, pues empieza a hacer un montón de curvas. Esto lo que provoca es que se incremente la longitud e implica, obviamente, una disminución en la pendiente y, por lo tanto, una disminución en la velocidad media del mismo. ¿Sí? Nosotros ya habíamos dicho, lo que hace el río es intentar ajustar su pendiente porque venimos de una zona montañosa, de un río joven, y entramos al valle, que es la zona del río maduro. ¿Sí? Entonces ahí disminuimos pendiente, disminuimos velocidad, pero esa disminución de la pendiente provoca necesariamente un incremento en el recorrido del talvej. Entonces ahí el talvej empieza a ser mucho más grande porque hay demasiadas curvas, ¿ok? Algunas características muy importantes de estos ríos, de estos meandros, es que tienden a erosionar la parte externa de las curvas mientras se sedimenta la parte interna de la misma curva. Y esto genera un fenómeno llamado avance de meandros. Ese avance de meandros lo podemos ver claramente en la fotografía que tenemos ahí, en donde vemos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a suponer, y yo creo que es así, que el flujo viene en este sentido, ¿ok? Viene de izquierda a derecha, ¿sale? Entonces así viene el flujo más o menos. Luego, ¿qué pasa? Pues que el flujo viene avanzando y choca contra esta margen, que es la margen externa o exterior. Entonces choca con esta margen, viene con una velocidad considerable y empieza a erosionar toda esta zona. Sin embargo, como choca de frente a la margen, ¿qué pasa en la margen opuesta? Que aquí la velocidad disminuye considerablemente. Entonces, como aquí la velocidad es muy baja, todo ese material erosionado que traía de curvas anteriores lo empieza a sedimentar en esta zona. Entonces, aquí vemos cómo en la parte interna o curva interna se sedimenta el material. Aquí vemos en esta curva otra vez lo mismo. Parte externa erosiona, parte interna sedimenta. Y así nos podemos ir curva por curva y podemos ir viendo en todas ellas cómo se empieza a sedimentar. Entonces, lo que dice aquí es que se ve ese fenómeno que se llama avance o avance de meandros, en donde podemos ver que, no sé, si pasaran algunos, no sé, algunas décadas, 50, 100 años quizás, ¿cómo podría estar este río? Bueno, pues está claro, ¿no? Esta parte de cubierta vegetal, esta parte, pues no sé si es boscosa o selvática, lo que va a hacer es cubrir toda esta zona en donde se está sedimentando. Entonces, esta parte verde va a avanzar. ¿Y entonces qué va a pasar con este ancho del río? ¿Se va a hacer cada vez más angosto? No necesariamente. Lo que va a pasar es que entonces el río se va a mover hacia nuestra derecha, ¿sí? Esto de aquí también hacia la derecha y así. Vamos a ir desplazando todo casi de forma paralela, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo un avance. Insisto, esto pasa a través de muchos, muchos años. Simplemente nosotros iremos viendo cómo se va sedimentando y ya después la vegetación irá aprovechando
todo ese material que existe en esa margen, ¿no? En esa orilla. Si ahora esta fotografía la vemos a forma de esquema, podemos ver lo que tenemos aquí. Nosotros podemos observar cómo esas que son continuas es donde la velocidad es mayor y va chocando contra esta parte y la va erosionando. Entonces, digamos que este es el flujo del agua tal cual. Pero después el flujo de los sedimentos va en una dirección opuesta. Va por la parte lenta y se empieza a sedimentar. ¿Sí? Aquí se va sedimentando. Y la sección transversal normalmente sería como esta que tenemos en la parte de abajo. En la parte donde hay erosión, la sección va a ser mucho más profunda, mientras que en la parte donde hay sedimentación, la sección transversal va a tender a ser menos profunda. ¿Ok? Entonces el talveg siempre se va a ir pegando, de acuerdo a lo que habíamos visto ya en otros esquemas, en otras diapositivas, se irá pegando hacia la zona erosionable, porque ahí es donde tendremos la mayor profundidad. Y ya sabemos que el talveg es la línea imaginaria que une los puntos de mayor profundidad. ¿Ok? ¿Más o menos queda claro cómo funciona esto de los meandros? ¿O hay alguna duda? ¿Nada? Ok. Bueno, pues avancemos. Vale, entonces, ya vimos esta clasificación de los ríos rectos, trenzados y en meandros. Ahora vamos a ver cómo se clasifica, esta es la última clasificación, cómo se clasifican los ríos, pero ahora ya no tanto por su forma ni por su ubicación dentro de la cuenca, que fue la primera clasificación, la genética, sino que ahora en términos de cómo está transportando el material. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que dice la teoría y ya ahora explicamos. Dice, en términos generales, se considera que los tramos de los ríos pueden estar sujetos a un proceso de erosión, de sedimentación o en equilibrio. Este pequeño párrafo en realidad ya lo entendemos perfectamente, ¿ok? Porque cuando nosotros hablamos de la clasificación genética, decíamos, en la parte montañosa tenemos solo erosión. En la parte final, ya en donde en nuestro río es senil, lo que tenemos es sedimentación. Y en la parte central, en la cuenca media o en el río Maduro, se suele presentar un fenómeno de equilibrio. Es muy aproximado el volumen que se erosiona con el que se sedimenta. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el río se va a erosionar, a sedimentar o a estar en equilibrio. Y entonces, una clasificación importante de los ríos relacionada con estos tres aspectos que acabo de mencionar es la que propuso Scum en 1963, la cual está basada en la carga de sedimento, pues considera que dicho factor, es decir, que esta carga de sedimentos, afecta significativamente la estabilidad del cauce, su forma y, por lo tanto, su sinuosidad. Establece tres principales tipos de cauces: un cauce estable, un cauce erosionable y un cauce depositante. Antes de entrar a detalle y empezar a hablar de esto, vamos a ir viendo algunas cosas. Primero, para que se nos quede bien clara toda la cuestión de cómo se clasifican los ríos, hemos visto con esta tres tipos de clasificaciones: la genética, la de forma en planta y esta que es por condición de transporte. Entonces son tres clasificaciones. ¿Y cuántas clases tiene cada clasificación? Casualmente tiene tres. ¿Ok? La primera, joven maduro senil; la otra, recto, trenzado y meandro o meándrico; y esta, estable, erosionable y depositante. Entonces así no se nos va a olvidar. Vimos tres clasificaciones y cada una de ellas tiene tres tipos de causas. Luego, otra cosa interesante es que lo que vamos a ver ahora fue propuesto por un tal Scum. Este Scum no es la primera vez que escuchamos hablar de él. Quizás no lo recordemos, pero ustedes lo vieron o tuvieron que haberlo visto, aunque haya sido de forma muy, muy rápida, en hidrología superficial, ¿sí? Porque este señor, cuando les enseñaron todas las características geomorfológicas de una cuenca, que si su área, si su forma, etcétera, cuando nosotros analizamos la forma de la cuenca, vemos un índice o un indicador de la forma que se llama relación de elongación, que nos dice si la cuenca es muy plana o si tiene mucha pendiente. Entonces, ese factor o relación de elongación también fue descrito por este señor, por Scum. Por eso les digo, no es la primera vez y tampoco va a ser la última que hablemos de este tal Scum. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora sí.
ya dijimos esas dos pequeñas cuestiones, vamos a continuar. Entonces, este señor propone también subclases, dependiendo del modo en cómo está transportando el sedimento, ya sea en la capa del fondo, de forma mixta o en suspensión. Hasta hoy o hasta ahora hemos hablado acerca de que es importante analizar el río como una mezcla, ¿no? Decíamos, es que puede ser, pero es muy raro que el río transporte agua clara. Insisto, sí se puede presentar, incluso veremos una fórmula o una metodología para tratar esto, pero normalmente tendremos agua con una mezcla o mezclado agua con sedimentos, ¿ok? Entonces, esta mezcla, o mejor dicho, este material que forma parte de esta mezcla, puede ser transportado de varias maneras. Entonces, eso es lo que vamos a explicar antes de poder entender lo que hizo Scum. Porque ya con que nos hubiera dejado la clasificación hasta aquí, hasta estos 3 puntos, ya hubiera sido suficiente, ¿no? Pero el señor no tenía nada que hacer, supongo yo, y dijo, vamos más a fondo y vamos a hacer una subclase. Y ahí es donde se nos complica un poquito el asunto, pero vamos a descifrarlo. Primero, como dice aquí, que esa subclase o subclasificación depende de si el transporte del sedimento es fondo o suspensión, vamos a entender qué es eso, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos nuestra sección transversal. Luego, este en azul, ya lo conocemos todos, es la superficie libre del agua. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a transportar material de diferente tipo, de diferente mineral y de diferente tamaño, obviamente. Ya hemos dicho que podemos transportar gravas o incluso bolos, que son rocas más grandes. Podemos transportar arenas, limos o arcillas. Entonces son distintos tipos de minerales y obviamente una arena no va a tener 1 metro de diámetro, ¿verdad? Eso ya sería un bolo. Igualmente, un bolo no va a tener 0.2 milímetros de diámetro. Eso ya sería una arena o un limo. Entonces, dependiendo de qué tamaño sea nuestro material, se va a transportar en alguna parte. Entonces, pregunta para ustedes. Si yo tengo un bolo, pensemos en una roca no sé, no hay que exagerarle tanto, aunque hay muy grandes, pero pensemos en un bolo pequeño, es decir, una roca de 1/2 metro de diámetro aproximadamente. Pensemos en un río que tenga suficiente velocidad, suficiente energía para que arrastre esa roca de 0,5 metro de diámetro. ¿En qué parte de nuestra sección transversal va a ser transportado ese bolo? ¿En el fondo, en medio o en la parte superior? En el fondo. Ok, María, ¿por qué en el fondo? Porque es pesado. Exactamente. Es pesado, entonces irá en el fondo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener dos tipos, así en términos generales, de transporte del material. En el fondo, que es esta pequeña que les puse aquí, de la línea naranja hacia abajo, vamos a llamarle transporte de fondo, donde normalmente, no es exclusivo, pero normalmente tendremos materiales más grandes, materiales más pesados, ¿ok? Y en el resto, que será bueno, dependiendo del río, pero normalmente la mayor parte de la sección estará transportando material más ligero. Entonces, todo lo que nosotros estemos transportando en esta enorme capa superior se va a llamar transporte en suspensión. ¿Ok? Y aquí habla de transporte mixto, que de hecho es lo más común. Es muy difícil que solo tengamos en suspensión o que solo tengamos de fondo. Entonces, normalmente tendremos los dos al mismo tiempo. En la parte del fondo, los materiales gruesos y pesados. En la parte superior, los materiales finos y ligeros. ¿Sí? Entonces, como estos se presentan a la vez, pues estamos hablando de un transporte mixto. Todo esto les estoy hablando del transporte de fondo, del transporte en suspensión, del tamaño de las partículas que se van a estar transportando y demás. De eso se trata el semestre, ¿ok? Entonces, lo vamos a ver súper a fondo. Vamos a conocer bien esos materiales, vamos a ver bien cómo es que se están moviendo, pero por ahora lo que nos interesa es que ustedes sepan cuántos tipos de transporte tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos prácticamente en fondo y en suspensión. Vamos a separarlos, ¿ok? Entonces, ya que sabemos cómo se va a transportar ese material, ya podemos estar en condiciones de entender
esa subclasificación propuesta por SCUM. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice este señor? Dice, nosotros vamos a tener una forma de transporte del sedimento y esa forma la subdivido en tres partes. En suspensión, del 85 al 100% del material, ¿okay? Este porcentaje se refiere a, de todo el material sólido que el río está transportando, ¿qué porcentaje corresponde a material en suspensión? Entonces, en este primer recuadro, dice que entre el 85 y el 100% de sedimentos está aquí, en la capa superior. Después dice, en suspensión tenemos del 65 al 85%. Esto quiere decir que del 15 al 35% estará en el fondo. Finalmente, dice que en el fondo del 35, que sería muy poquito, un porcentaje muy bajo, pero hasta el 70%. Entonces, básicamente, tenemos aquí la mayor parte del transporte en el fondo. ¿Qué podemos apreciar de esta primera columna? Que aparentemente el material en suspensión sí puede ser el 100%. Eso quiere decir que podemos estar transportando todo el material ligero o fino y que en el fondo no tengamos absolutamente nada. Eso es normal que se presente. Entonces tenemos aquí algo que ya habíamos descrito anteriormente, que es un fondo o un lecho fijo. El fondo no se nos está erosionando, no tenemos transporte en el fondo. Todo el transporte que tenemos estaría en suspensión. Y en algún momento dejamos de transportar en suspensión. A ver, revisen los valores y díganme si en algún momento dejamos de transportar material en suspensión. ¿Sí o no? En la última clasificación. Ok, en la última clasificación dice que el material que estamos transportando en el fondo puede llegar hasta el 70%. Esto quiere decir que entonces tendríamos un 30% aquí en suspensión. En la siguiente columna se contradice un poquito SCUM, ahora lo veremos, pero si analizamos la primera columna dice no, siempre vamos a tener transporte en suspensión, aunque sea poco, pero ahí lo tendremos. Después, en la segunda columna tenemos una M, que creo que no hemos hablado todavía de esa M. Esta M en porcentaje lo que nos dice es lo mismo, del porcentaje que estamos transportando en el río, ¿qué porcentaje corresponde a material en suspensión? Tiene otra característica esa M, que si no la hemos visto, la veremos más adelante. Entonces, aquí en el primer caso correspondería a un 100%, en el segundo a un 30% y en la parte inferior a menos del 5%. Pareciera que se está contradiciendo, ¿ok? ¿Por qué pareciera que se está contradiciendo? Porque en esta última fila dice, de fondo estamos transportando de 35 a 70%. Entonces, esto nos deja muy claro que en la parte superior, en suspensión, estamos transportando hasta un 30%. Entonces, ¿en qué momento pasamos de este 30% a este menos del 5%? En ningún lado se nos dice ni se nos explica nada. La razón es la siguiente. Esta M que vemos aquí es el porcentaje de material en suspensión que corresponde exclusivamente a tamaño de partículas menores a 0.075 milímetros. Esto, nada más así pregunta rápida. ¿Ya lo habíamos visto, este tamaño? ¿No, verdad? Ok, sale. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en el laboratorio de materiales o le gusta mucho la cuestión de materiales? Seguro que hay alguien. A ver, ¿a quién le gustan los materiales? No sean tímidos, levanten la mano. No, nadie. ¿Va a ser la primera vez que tengo un grupo en donde a nadie le gusta el laboratorio de materiales? ¿O simplemente no lo quieren decir para que no les haga preguntas? Más bien, ¿no? Bueno, a ver. Cuando estamos en materiales se nos enseña a hacer granulometría, ¿cierto? En donde ponemos un montón de mallas y abajo ponemos una charola para que capte todos los finos que pasan entre todas esas mallas. Lo agitamos de manera constante por algunos minutos y después ya pesamos
la cantidad retenida en cada una de esas mallas. La pregunta es, ¿alguno de ustedes recuerda cuál es la última malla? 200. 200. Así es, la malla 200. Siguiente pregunta. ¿Alguien recuerda el tamaño de abertura de la malla 200? ¿Ninguno? Bueno, el tamaño de abertura de la malla 200 es 0.074 milímetros. ¿Ok? Entonces, todo lo que pase por la malla 200 es lo que SCUM tomó en cuenta para esta clasificación. Entonces, aquí en suspensión podemos tener partículas de tamaños mayores, ¿sí? Pero lo que él considera es únicamente lo que mide menos de 0.074 milímetros. Entonces, este 100% no se refiere a todo el material en suspensión, sino dice, de todo mi material en suspensión, ¿cuánto equivale al material menor de ese tamaño? Pues aquí al 100, aquí al 30 y aquí a menos del 5%. ¿Sale? Entonces ya vamos tomando, o esta tabla ya va tomando forma. Después dice, cuando yo tenga un río estable, voy a tener una F, que tampoco la hemos visto, menor de 7. Ahora explicaremos, me parece que es en la siguiente diapositiva esto. Pero esta F es la relación simplemente entre el ancho del río y el tirante. ¿El ancho en dónde? En la superficie libre del agua. Entonces, la relación entre esta línea azul, la profundidad, eso es F. Cuando esa F sea menor de 7, voy a estar aquí, voy a transportar este tipo de material. También cuando la sinuosidad sea mayor de 2.1. Ya sabemos que si la sinuosidad es mayor de 2.1, claramente tenemos un río con muchos meandros, porque dijimos que un río meándrico se considera cuando la sinuosidad es mayor de 1.45 o 1.50. ¿Sí? Entonces, esto claramente es un río con muchos meandros. Si tenemos muchos meandros, la pendiente forzosamente tiene que ser baja. ¿Ok? Entonces, como es baja, no tiene demasiada velocidad, no tiene demasiada fuerza para transportar en fondo, y por eso es que casi todo lo tenemos en suspensión. Entonces, todo tiene mucho sentido. Si vemos la tabla así sin que nos la explican, a lo mejor decimos, quién sabe qué dirá, ¿no? Pero ya estamos viendo que todo es relacionado y tiene bastante sentido. Pasemos al siguiente. Aquí, esa relación entre el ancho y el tirante, 7 a 25. La sinuosidad ya es más baja. Si están anotando algo de la tabla, ojo aquí que el libro, no sé si la impresión estaba mal o se equivocaron. Esto es sinuosidad entre 1.5 y 2.1. No es un 21, es un 2.1. Aquí la pendiente moderada, porque sigue siendo meándrico, pero ya no tan meándrico como el anterior. Entonces la pendiente es ligeramente más elevada. Como es ligeramente más elevada, tiene un poco de capacidad de transportar material en el fondo. Y finalmente, una relación muy grande, ¿ok? En donde es muy ancho, pero entonces el tirante es muy pequeño, la sinuosidad es baja, tiende a ser recto, sin llegar a serlo, la pendiente es alta, pareciera que estamos en un río joven, en una zona montañosa, y por lo tanto tiene mucho mayor capacidad de transportar material de fondo. Después tenemos, recuerden que teníamos tres tipos de cauce. Este sería el estable. Después se puede presentar con depósito y se puede presentar con erosión. Y ahí simplemente nos dice cómo sería. Si nosotros tenemos un río que tiene una pendiente baja, pero suele tener depósitos, el principal depósito ocurre en las márgenes que origina el estrechamiento del cauce y el depósito en el fondo es menor. Si es con erosión, entonces va a predominar la erosión del fondo y existirá una poca ampliación de los márgenes. Después, en el segundo caso, si nuestro río fuera depositante, en este caso sería importante el depósito en las márgenes, pero también en el fondo. Mientras que el último, el depósito en el fondo, es el que es importante y tenemos formación de islas. Entonces aquí se nos pueden presentar algunos cauces trenzados. En el caso de la erosión, en el caso medio, sería importante la erosión en el fondo y las márgenes se irían ampliando. Finalmente, la erosión del fondo es baja en el último caso, pero la ampliación del cauce es muy importante, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos la clasificación y subclasificación
propuesta por SCUM. Y aquí insisto, todo depende de cómo esté transportando ese material, si es de fondo, si es en suspensión, qué porcentaje, y también cuenta en el de suspensión qué porcentaje corresponde al material más fino, que es el de la malla 200, ¿ok? Y con eso ya podemos determinar qué tipo de río tenemos. Mientras terminen de anotar toda esta diapositiva, bueno, lo que estén anotando, cuéntenme, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Más o menos bien? ¿Todo bien? ¿Empiezan a surgir dudas? ¿Y ya no nos gusta tanto ingeniería de ríos y ya no le entendemos nada? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Quién dijo yo? Por mi parte, está quedando claro. Ok, muchas gracias. Sale, si los demás no dicen nada, esperemos que sea porque también está quedando claro. Sí, todo Ok, claro. perfecto, Kenia. ¿Avanzamos o necesitan tiempo para hacer alguna anotación? ¿Puede esperar un momento, por favor? Sí, claro que sí. Disculpe, yo tengo una duda. Miro. Sí, cuéntame. En la donde dice estable, ¿qué representaba la letra F, perdón? Ok. La letra F es la relación que existe entre el ancho de la superficie libre del agua y la profundidad. Esa profundidad, ya saben, se llama tirante. En alguna literatura, sobre todo si es de España, creo que le dicen también calado, por si encuentran alguna vez esa palabra, pero bueno, para nosotros es la relación entre la superficie libre del agua o el ancho de la superficie libre del agua y el tirante de la sección. Que de hecho, ahora un poquito más adelante, vamos a cuantificarlo, vamos a determinar ese ancho, ese tirante y por lo tanto también la F, ¿ok? Pero un poquito más adelante. Gracias. De nada a ti. Bueno, vamos avanzando. Si alguien necesita más tiempo, me dice, si no, pasamos. Bueno, en esa diapositiva que acabamos de ver, pues terminamos con todas las clasificaciones, ¿ok? Y ahora entramos a otra cosa. Ya dejamos de lado las clasificaciones de los cauces. Ahora vamos a ver dos cosas muy importantes cuando estamos analizando un río. Su perfil longitudinal y sus secciones transversales. Ustedes ya pasaron por vías terrestres, ya pasaron por topografía, y cuando nosotros vamos a diseñar o a rehabilitar algún camino, pues lo primero que necesitamos es mandar al topógrafo que nos trace secciones transversales a cada 20 metros, o si hay algún detalle, pues más cercana una de la otra, y también que nos trace el perfil longitudinal del camino, ¿no? Para ver cómo está constituido este. Aquí es exactamente igual, solo que este camino es en el agua, ¿no? Pero necesitamos conocer cuáles son las secciones transversales, cuál es ese perfil longitudinal, y lo podemos hacer de la misma forma. Con el topógrafo vamos y medimos, ¿ok? Es muy complicado, no es tan fácil como ir al cerro y hacer topografía. Aquí a mí me ha tocado hacer topografía del río arriba de una lancha, y si el río es muy caudaloso, pues es muy complicado porque la velocidad no te deja tomar medidas de forma adecuada. Entonces es complejo, pero se puede hacer.
Pero vamos a ver nosotros cosas que no tienen que ver con hacer topografía, porque insisto, eso ustedes ya lo vieron. Vamos a ver con cosas más técnicas dentro de la hidrología, o de la hidráulica, perdón, hidráulica fluvial. Entonces, de estas dos cosas, perfil y secciones transversales, vamos a empezar con el perfil. Y dice que el perfil longitudinal es el eje hidráulico de los ríos y no es una línea recta. Ya lo vimos cuando explicamos sinuosidad. Entonces, el perfil longitudinal de un río es la representación en un gráfico XY de la sección longitudinal del cauce realizada por el talve. Entonces, recuerden, este perfil no necesariamente tiene que ir por el centro del río, sino por la parte más profunda, ¿ok? Entonces, ese perfil que tenemos, por ejemplo, ahí en ese ejemplo, esa línea representa el talve, no el centro de nuestro cauce, ¿sí? Cuando hacemos topografía en caminos otra vez, para que nos quede claro, ahí sí, tenemos un centro de línea y a partir de ahí, 20 metros hacia un lado, 20 metros hacia el otro. Aquí no. Aquí es la parte más profunda, nunca el centro. Y de forma definitiva y bastante contundente, lo que representa pues es la pendiente del río a lo largo del cauce. Entonces, vamos a analizar ese ejemplo que yo les puse ahí en el esquema y también agregué ahí una captura de Google Maps sobre este río. Este río es el río Duero, nace en la parte centro-norte, podríamos llamarlo así, de España y desemboca en Oporto, para todos aquellos que les gusta el fútbol, donde juega el Tecatito Corona, ¿sale? Entonces, es un río bastante largo, bastante ancho, bastante caudaloso también, ¿ok? Y podemos ver algunas de las cosas que ya hemos venido diciendo. Nos sirve también muchísimo para poder hacer, digamos, un cúmulo de toda esa información que ya tenemos. Tenemos aquí dividida y muy bien marcada 3 partes. En la parte aquí arriba dice parte 1, curso alto. ¿Qué es el curso alto? La cuenca alta. ¿Cómo se le llama al río cuando está en el curso alto? Río joven, ¿sí? ¿Cómo dijimos que iba a ser el río joven? A ver, características del río joven sin ver la libreta. Heriberto. Es poco ancho y con mayor pendiente. Exacto. Y lo vemos aquí claramente, ¿no? Vean la pendiente. Digo, en el perfil longitudinal dice que lo que vemos es la pendiente. Pues vean, esta pendiente, ¿cómo viene aquí? Déjenme poner mi puntero. Aquí lo vemos, ¿no? La pendiente es extremadamente elevada en el curso alto. Después llegamos a medio. Ese curso medio sabemos que es la cuenca media, que el río ahí ya no es un río joven, es un río maduro, y la disminución de la pendiente es impresionante, ¿no? Es muy marcada aquí en este punto cómo empieza a cambiar esa pendiente. Como empieza a cambiar, estamos ya seguros de que en toda esta zona va a tener muchos meandros. Lo podemos ver aquí más o menos. Empieza el río y tiene algunas curvas, porque dijimos rectos no existen prácticamente, pero viene aquí en una forma más o menos recta. Y de repente tiene una curva enorme. Adentro de esa curva tiene otra curva, pero vamos a enfocarnos en esta curva enorme. ¿En qué punto se presenta esta curva? Aquí, cuando hay ese cambio de pendiente tan abrupta. Entonces el agua empieza a buscar cómo ajustar su trayectoria para poder bajar la pendiente, porque ya no la necesita, ya está en una, dice aquí, en una meseta, en un valle. Entonces, por eso es que tiene esta curva tan grande. Y aquí empieza a tener otras curvas que por la escala no se alcanzan a apreciar. Hay unas curvas muy grandes, muy notorias, y aquí al final, otra vez, deja de haber curvas grandes y empieza a tender un poquito más recto. Aquí digamos que se presenta una pequeña excepción. Nosotros aquí nos esperaríamos que el río fuera todavía mucho más plano. En este caso, incrementa ligeramente la pendiente con respecto a lo que traíamos en la zona media. Entonces aquí se incrementa un poquillo la velocidad. Y entonces digamos que es una excepción a la clasificación que tenemos. Recuerden, todos los ríos son diferentes, pero bueno, en términos generales así se presenta, ¿ok? Entonces, bueno, ya está. ¿Qué más podemos decir del perfil longitudinal? Básicamente ya lo hemos dicho todo, ¿no? Nos dice todo lo que nosotros ya sabíamos de teoría, solo que ya con el perfil longitudinal ya asentamos todos esos puntos. En dónde va a estar la mayor pendiente, en dónde va a estar un poco más plano, qué nos va a provocar, etcétera, etcétera. Entonces, el perfil longitudinal básicamente. Pasamos a la segunda parte,
que son las secciones transversales. Estas secciones transversales, bueno, a ver, antes de pasar, el perfil longitudinal, ¿qué tanto lo vamos a usar dentro de la hidráulica fluvial? Se usa mucho, pero no se usa tanto como las secciones transversales. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos el perfil longitudinal, ya en la práctica me refiero, ya no les estoy hablando de teoría, en la teoría es otra cosa, pero en la vida ya práctica, los perfiles no solemos utilizarlos como aquí, calcular el perfil de todo un río para ver cómo funciona. En hidrología sí, lo calculamos para ver más o menos cómo está, pero simplemente nos sirve como información, ¿no? En otro tipo de proyectos, gestión de recursos y demás, también como información un poquito. Pero tomar valores numéricos de ese perfil y usarlos en algo, lo utilizamos, pero en tramos cortos. Ejemplo, vamos a construir ese puente del que tanto hemos hablado y en ese puente vamos a colocar pilas que van a sujetar la losa, donde va a pasar los vehículos y demás, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos estudiar? Supongamos que vamos a colocar el puente aquí, donde dice que hay una ciudad que se llama Zamora. Si vamos a colocar un puente aquí, yo necesito estudiar el perfil del río en esta zona. No sé, dependiendo de cómo esté el río, a lo mejor unos 100 metros aguas arriba y otros 100 metros aguas abajo. Si hay mucha pendiente o muchas cosas importantes, pues a lo mejor incremento un poquito el perfil, ¿ok? Pero no voy a estudiar todo el perfil. Si yo voy a construir un puente aquí, en Zamora, no me importa cómo se comporta el río en Soria o cómo se comporta el río en el punto en donde nace. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ir acotando a qué zona nos estamos refiriendo, ¿ok? Entonces, si necesitamos hacer modelación de ríos, vamos a necesitar perfil. Si no, quizás nos baste con las secciones transversales, que esas también tendrán que ser de una zona de río muy acotada. No necesitamos las secciones transversales de todo ese río que acabamos de ver. Quizás de esos 100 metros que acabamos de explicarlo, podría ser, ¿ok? Entonces, bueno, una vez ya explicado esto, vamos a ver qué es una sección transversal y para qué nos sirve conocerla. Dice que la forma de la sección transversal de un río es compleja e irregular y está condicionada por la pendiente, así como por la forma en planta del cauce. Bueno, a ver, esto es básicamente como una sección transversal de un camino, otra vez. Solo que una está en el río, la otra está en la montaña, pero al final de cuentas todas son irregulares. Quizás la diferencia muy marcada es que si el camino ya existe, pues en la zona del camino, esas secciones van a ser muy regulares. Todas van a medir 7 metros si es un camino tipo C, o más si es un camino tipo B o A, ¿ok? En el río no. En el río, cuando estamos adentro del río es donde es más irregular. ¿Sí? Entonces, esa es una buena diferencia. Es importante destacar que la sección transversal del río varía constantemente a lo largo de su recorrido, ¿sí? De un metro a otro, la sección puede ser totalmente distinta, sobre todo si hay meandros. La diversidad de formas de la sección transversal es uno de los elementos básicos de la biodiversidad del entorno fluvial. Entonces, decíamos, de un metro a otro metro, a lo mejor la sección transversal es muy distinta entre sí. Y lo que dice este párrafo es que esos cambios tan abruptos en las secciones transversales son muy importantes desde el punto de vista biológico, porque estas diferencias entre una sección y la otra, pues lo que nos hace es que tengamos diferentes tirantes o diferentes anchos. Y esa diferencia entre anchos, entre tirantes, entre pendientes, entre velocidades, pues hacen que tengamos una gran biodiversidad, una gran diferencia de flora y de fauna dentro de nuestro cauce. Entonces, desde ese punto de vista biológico, nos marca totalmente cuál va a ser el comportamiento del río, la forma o el cambio que existe entre sección y sección. La forma de la sección transversal, al igual que el perfil longitudinal, son el fruto del proceso erosión-sedimentación en el cauce. Y por ello está sujeta a la evolución del tiempo. Entonces tampoco nos podemos casar con que, yo tengo una topografía del río tal que fue obtenida hace 10 años. Ok, hace 10 años. ¿Y hoy cómo será? ¿Será igual? Probablemente sí, probablemente no. Ok, entonces como ya sabemos que el río es un cuerpo vivo, y no por el agua, ni por la flora, ni la fauna,
sino por ese movimiento constante que tiene en el perfil, en las secciones, es muy difícil establecer si una topografía hecha hace muchos años nos pueda servir el día de hoy. ¿Sale? Entonces, bueno, esas son las características generales de la sección. Ahora que ustedes me lo permitan, pasamos a cómo calcularlo. Recuerden, si están haciendo notas, pueden anotar todo lo que quieran, pero van a tener las notas también, las diapositivas, ¿ok? Nada más para que lo vayan tomando en cuenta. ¿Sale? ¿Me espero o continuamos? Espera un poco, por favor. Ok. Sale, nada más que los veo, anote, digo, no vayan a decir luego, no, en la materia de ríos, solo nos hacía escribir y transcribir todo, ¿no? Ustedes ahí anoten lo que ustedes consideren importante. Insisto, si quieren anotar todo, obviamente están en libertad de hacerlo, ¿sale? Pero aquí lo más importante es que vayamos entendiendo los conceptos y la lógica de por qué ocurre una cosa o por qué ocurre otra cosa. Eso es lo más importante siempre. Sale, los veo como que ya terminaron. Ok. Bueno, avancemos. Aquí ya empezamos, ahora sí, con lo nuestro, con los números. Después de esto ya haremos el primer ejercicio. Pero antes de ello, vamos a explicar qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos aquí un perfil de un cauce en donde tenemos 3 pendientes, la pendiente 1, la pendiente 2 y la pendiente 3. En sentido estricto, aunque ya vimos una excepción con el río Duero, pero en sentido estricto lo que deberíamos de encontrarnos es que la pendiente 1 sea mayor que la 2 y que la pendiente 2 sea mayor que la 3. Eso es lo que normalmente nos vamos a encontrar. Esto que tenemos aquí abajo, que es lo que estamos viendo ahora, que son las secciones transversales, pues aunque no habíamos visto esquemas, ya lo habíamos hablado también un montón. Curso alto, río joven, velocidades grandes, sedimentos gruesos transportados, tendencia a la erosión y sección transversal casi en forma de V. También lo dijimos, no esperemos encontrarnos una V perfecta, puntiaguda en el talve, no. Más bien como tendiendo entre U y V, ¿no? Entonces, esto, insisto, ya lo habíamos hablado, solo que ahora sí lo vemos de forma esquemática. En el curso medio, río maduro, tendencia al equilibrio, menor pendiente, menor velocidad. Y también decíamos, una característica es que la sección transversal se va a ensanchar. Entonces, aquí vemos claramente cómo esta sección transversal es muchísimo más ancha que la primera. Y estamos hablando del mismo río. Pasamos a la última parte, que es el cauce bajo o cuenca baja, donde al río le vamos a decir que es viejo o senil. Tenemos tendencia sobre todo a la sedimentación, las velocidades serán las más bajas de todo el río y tendremos muchísima sedimentación de material fino. ¿Qué va a pasar ahí? Que la sección se nos va a hacer extremadamente ancha formando un delta o se puede bifurcar. Aquí tenemos una bifurcación. En lugar de tener una única sección transversal, tenemos dos, porque en el centro hay una isla, que cuando estamos en esta zona, normalmente las islas ya son permanentes. Depende de cómo esté el asunto, ¿no? No necesariamente vamos a toparnos con un río trenzado. Simplemente vamos a tener como bifurcaciones, como si fueran dos ríos totalmente distintos, ¿sí? Entonces podemos tener 2 secciones, 3 secciones, o puede ser una sola, pero ya muy, muy ancha, ¿ok? Entonces, bueno, esto es, insisto, lo que ya habíamos visto, solo que ahora los vemos ya en un dibujito, ya muy esquematizado. Cosas nuevas que estamos viendo aquí. ¿Cómo vamos a calcular todos estos parámetros? Tanto del perfil como de las secciones transversales. Pues aquí tenemos algunas fórmulas muy interesantes, las cuales me gustaría que me prestaran atención un minutito para explicarlas. Salud, María Guadalupe. Y después que las explique, pues ya ustedes ven cómo lo van anotando, ¿ok? Fíjense. Primera ecuación que tenemos aquí en la parte superior. Ya sabemos todos que la pendiente se coloca como S mayúscula, ¿sí? Es una notación ya muy, muy vista por todos.
y dice que es igual a una constante 0.003634 que multiplica a m elevada a la menos 0.38 y después a q, que es el caudal, a la menos 0.32. Empezamos con esta ecuación. Esa m, sin ver lo que ya está ahí en el párrafo, nosotros ya sabemos qué es porque lo explicamos al inicio de la clase de hoy. Es el porcentaje de sedimentos que está siendo transportado, que es menor a 0.074 y que ya dijimos por qué era ese valor. Bueno, 0.074 milímetros. También dijimos que ese material de transporte, ¿cómo le llamábamos? A ver, ¿quién se acuerda cómo le llamábamos en la clasificación de SCUM? ¿Transporte de qué? ¿Era transporte de fondo? De suspensión. De suspensión. Transporte en suspensión. Aquí lo que nos están diciendo es otra cosa. Entre paréntesis nos ponen transporte de lavado. ¿Ok? Entonces, importante. En la literatura lo encontramos o transporte en suspensión o transporte de lavado. A veces en un mismo libro, a veces le dicen de una forma, a veces le dicen de otra. Es importante entonces que sepamos que estamos hablando de lo mismo, ¿ok? Transporte en suspensión o transporte de lavado es lo mismo, son sinónimos, ¿sale? Entonces aquí, material de ese tipo de transporte, lo vamos a colocar no en decimales, sino directamente en porcentaje. La Q les había dicho que era el caudal. ¿Qué caudal? Es el caudal medio anual, es decir, durante todo un año voy midiendo cuánta agua pasa por un punto que a mí me interesa y lo voy acumulando. Lo tengo que ir sumando, y ya encuentro todo el caudal que pasa, lo divido entre los segundos que tiene el año y encuentro mi caudal medio anual. Bueno, en realidad no, en realidad encontraría mi caudal anual. Lo hago por muchos años, cada año va a ser distinto, promedio esos valores y entonces ahora sí tendría mi gasto medio anual, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo entendemos en teoría porque eso ya fue explicado en hidrología superficial, ¿sí? Entonces simplemente es toda el agua que pasa acumuladamente durante un año, se mide muchos años, se saca el promedio y ya sabemos lo que en teoría debería de estar pasando ahí año con año, ¿ok? Entonces, este valor es esta ecuación es muy interesante porque no necesitamos hacer topografía. Lo único que necesitamos es conocer cuánta agua está pasando y qué material, o mejor dicho, cuánto material menor a ese diámetro está siendo transportado. Eso lo podemos medir más o menos fácilmente, diría yo, o incluso si ya hay estudios del río, vamos a conocer que en el río se suele presentar dicho caudal, vamos y medimos ese valor de m y aplicamos la ecuación y listo, ¿ok? Entonces, a diferencia de canales, por ejemplo, aquí no necesitamos, al menos no en este punto, preocuparnos por topografía. Sin topografía podemos encontrar algunos valores, algunas características o parámetros generales, ¿sí? No es algo a detalle, pero nos sirve para darnos una idea bastante clara. Luego, para encontrar las características de nuestra sección transversal, es decir, ancho del tirante, perdón, ancho de la superficie libre del agua y tirante, hay varias formas de hacerlo. La más utilizada es la que les presento en la diapositiva porque al igual que la de la pendiente, considera el material que está siendo transportado, ¿ok? ¿Qué tenemos? Pues que el ancho de la superficie libre del agua es igual a una constante que multiplica al porcentaje otra vez de material de lavado menor a 0.074, que está elevado a la menos 0.39, multiplicado por el caudal elevado a la 0.38. El tirante, a su vez, tiene una constante de 0.514 que multiplica a m elevado a la 0.342 y que multiplica nuestro caudal elevado a la 0.29. Finalmente, lo que ya habíamos visto en la clasificación de SCUM, relación ancho-tirante, pues es igual al ancho entre el tirante, ¿sale? Y ya está. No sé si ya les había preguntado, por si no, les pregunto. A ver, Imanol, ¿cuáles son las unidades de la pendiente? De cualquier pendiente. En un río, en una carretera, en un canal, en donde tú quieras. ¿Qué unidades se suelen utilizar para la pendiente?
es adimensional, ¿no? Ok, sale, es adimensional. Perfecto, Imanol, gracias. ¿Alguien de ustedes está en desacuerdo? No, todos están de acuerdo con Imanol. Ok, pues todos están mal. Todos están reprobados. No, no es cierto. A ver, eh, digamos que por convención solemos decir que la pendiente es adimensional. Entonces, si lo expresamos, no está mal. ¿Ok? Pero en realidad, la pendiente sí tiene unidades. Y la pendiente tiene unidades de longitud entre longitud. ¿Sí? Entonces suena un poco raro porque a nosotros siempre nos enseñaron cuando hacíamos análisis dimensional que si teníamos metros sobre metros, pues se eliminaba. Y era el caso de la pendiente, ¿no? Metro sobre metro se elimina y nos queda adimensional. Lo que se suele hacer con una pendiente es que no se eliminen las unidades, que las unidades de la pendiente sigan siendo metros sobre metros. ¿Por qué? Porque hablamos de distancias distintas, ¿ok? La pendiente es cuántos metros en la, bueno, no se me ve mi mano, se me ve un poco fantasmagórica, pero es cuánta altura aumento o disminuyo en una cierta longitud. Entonces, para no mezclar elevaciones con longitudes, no eliminamos las unidades. Entonces, es cuántos metros subo o bajo en cierto número de metros que estoy avanzando. ¿Ok? Entonces, hay que acostumbrarnos. En ríos lo vamos a utilizar siempre así, en unidades de metro sobre metro. ¿Ok? Entonces, simplemente es para que lo tengan ahí bastante claro y no exista confusión. ¿Sí? Pero insisto, si dicen que es adimensional, yo no diría que está mal, solo no es la forma adecuada de expresarlo. ¿Sí? Entonces, en ríos sí estamos súper acostumbrados a utilizar metros sobre metros. ¿Ok? Y bueno, prácticamente ya se nos terminó la clase. Creo que alcanzamos a ver bastante material el día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden hacerlo. Si no, pues lo dejamos aquí. Nos vemos el día de mañana y simplemente antes de que se vayan, pueden hacer dos cosas. Una, hacer una captura de este enunciado para que mañana lo tengan listo. No, mañana no, el miércoles lo tengan listo y podamos empezar la clase con la solución del problema. O si se quieren quedar a transcribirlo y aprovechar estos minutos, pues pueden hacerlo. ¿Ok? El que termine de transcribir o de hacer la captura se puede retirar. Ya pasé lista y nos veríamos el próximo miércoles. Si alguien tiene una duda, estoy aquí a sus órdenes. Sale, profesor. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Nos Nos vemos. vemos, ingeniero. Gracias. Bye. Nos vemos, ingeniero.